gente de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Perú, la historia. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre la periodización de la historia del Perú, pero en la etapa prehispánica. Ok, así que si te gusta el material, pues dale manito arriba y comparte este video. Y si es que aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas para que así YouTube te pueda avisar cada vez que publiquemos un nuevo video. Ok, así que sin decir más, pues empecemos con el tema del día de hoy. El tema de la división de la historia del Perú, o la periodificación de la historia del Perú antes de la llegada de los españoles, suele ser un tema muy discutido en realidad. A mediados del siglo XX existieron muchos investigadores los cuales se plantearon posibles soluciones basándose en diferentes aspectos de aquellas civilizaciones que habitaron en el antiguo Perú. En la actualidad muchas de ellas han caído en desuso y sobresalen unas que otras. En esta oportunidad hablaremos de dos de ellos que son tomados en cuenta en los colegios, academias y universidades. ¿Quién ha escuchado acerca de los periodos intermedios o horizontes o estados regionales? Lo hemos visto en los museos o en los sitios arqueológicos conocidos como las huacas. A veces este tema suele ser muy confuso para el estudiante cuando no es explicada adecuadamente. Por ejemplo, un estudiante escucha de su maestro que la cultura nazca se desarrolló entre los años 200 a 600 después de Cristo y que este perteneció a lo que es el periodo intermedio temprano. Bueno, el alumno llega a su casa y de repente coge un libro y encuentra que la cultura nazca se encuentra ubicado en la etapa del primer desarrollo regional y peor aún, con años distintos a lo que el profesor le dijo. A veces los años nos suelen traer este tipo de problemas, ya que los años pueden variar dependiendo los autores, pero lo que sí no puede variar son las subdivisiones, que aunque sean diferentes, en realidad son lo mismo o intentan referirse a lo mismo. A veces esto suele causar una confusión para el alumno, pero esto se acabó. El objetivo de este video es que usted que nos está viendo sepa identificar y ubicar a las culturas dependiendo las características de cada periodo. Esto es mucho más fácil aprenderse que estar memorizándose los años, ya que esto, como les dije hace un momento, puede variar y nos puede traer confusiones. ¿Ok? Y bueno, ahora sí empecemos a desarrollar el tema. Antes que nada, estas formas de división son sistemas cronológicos que nos ayudan a poder establecer en un determinado periodo a una cultura o a un resto arqueológico que podríamos encontrar. Para ello se establecen patrones. Estos patrones van a variar dependiendo de lo que el investigador analice. Por ejemplo, en nuestro caso presentaremos dos formas de división, por lo tanto tendremos dos tipos de análisis. ¿Ok? Uno analizará las manifestaciones culturales y el otro de cómo eran las relaciones sociales entre las personas. Ahora, dependiendo de la variación de estas, se van a poder establecer estos sistemas cronológicos. Como ya mencionamos, presentaremos dos formas de división: el sistema cronológico estilístico y el sistema cronológico procesual. Empecemos con el sistema cronológico estilístico. Esta forma de división fue planteada por el señor John Rowe, que se basó en estudios de cerámica, arquitectura, tejidos, entre otras cosas, pero principalmente cerámica. La cerámica no siempre estuvo presente en la historia del hombre que llegó al Perú. Es por ello que el señor Rowe consideró que la cerámica era un indicador cronológico del inicio del periodo en la cual se estaban formando las primeras culturas. A este le denominó periodo inicial. Pero la historia del Perú no inicia con el periodo inicial en la cual se empiezan a formar las primeras culturas. Para ello debió existir todo un proceso de desarrollo en la cual el hombre que llegó a nuestro territorio debió afrontar y adaptarse a las contradicciones de la naturaleza. Toda esta etapa se caracteriza por la ausencia de la cerámica. Por ello es que el señor John Rowe la denominó periodo precerámico. Y para poder subdividir este precerámico en etapas, el señor Rowe tuvo que basarse en otras manifestaciones culturales, ya que no existía cerámica. Por ejemplo, las primeras construcciones. Entonces la aparición de las construcciones marcaron el final del periodo precerámico temprano,
en la cual el hombre era un recolector, cazador y tenía una vida nómada, y marcó el inicio del precerámico tardío, en la que las primeras construcciones fueron el producto del sedentarismo, pero principalmente la producción de un excedente económico. Todo lo posterior del periodo inicial hasta antes de la llegada de los españoles, al no haber un medio para poder orientarse en el tiempo, a diferencia de Europa, que sí existían inscripciones, crónicas, códigos, etc., en el Perú se utilizó la cerámica. Por lo tanto es que mediante sus cambios en forma y diseño es que se puede establecer el tiempo. ¿Pero por qué la cerámica? Bueno, es que es en la cerámica en la cual el hombre se pudo manifestar, como por ejemplo podemos ver imágenes de sus dioses, imágenes de sus costumbres o de sus creencias, y entre otras muchas cosas más. Cada pueblo o cultura tenía su propio estilo de hacer cerámica. A esto lo vamos a denominar estilo local. Pero había momentos en la que el estilo de un pueblo se empezaba a poner de moda, por así decirlo, y al ponerse de moda los demás pueblos empezaban a copiarse. A este fenómeno se le va a denominar moda estilística. Al igual que sucede en la actualidad, cuando un jugador famoso se hace un corte de cabello, bueno, los chicos observan y empiezan a hacerse ese corte. Algo semejante pasaba con la cerámica en aquellos tiempos, ¿no? Pero generalmente estas modas eran impuestas. Esto llevó a deducir que el pueblo dueño de este estilo tuvo dominio sobre un denso territorio. Entonces, cuando hay predominio del estilo local, se le va a denominar periodo intermedio, y cuando hay predominio de las modas estilísticas, se le denomina horizonte. Por ello, el señor John Rowe va a establecer el primer horizonte a Chavín, pero este va a ser antecedido por el periodo inicial, en la cual se estaban formando las primeras culturas que tenían su propio estilo de hacer cerámica, y acá estaba incluido Chavín. Chavín sobresale y con el tiempo se convierte en un horizonte, el cual va a tener dominio ideológico sobre un extenso territorio. Cuando el gobierno de Chavín decae, los pueblos que antes estaban bajo la influencia de Chavín van a empezar a independizarse y van a empezar a crear sus propios estilos en hacer cerámica. Y no solo en hacer cerámica, sino entre otros aspectos más. A esto se le va a denominar intermedio temprano. Dentro del periodo intermedio temprano vamos a encontrar las culturas Mochica, Nazca, Huarpa, Tiahuanaco, Recuay, Lima, Cajamarca, Lambayeque y otras más culturas. Posteriormente se van a empezar a formar nuevos pueblos, como es el caso de la cultura Wari, quien se va a formar a partir de la cultura Huarpa y va a tener influencias tanto de la cultura Nazca como los tiahuanacos. Esta mezcla de estilos se van a empezar a difundir mediante conquistas militares. Es por ello que se le va a denominar como segundo horizonte. Luego de la desintegración de la cultura Wari, los pueblos que estaban bajo su control van a empezar a crear sus propios estilos. A esto se le va a denominar intermedio tardío. Este predominio del estilo local se va a ver interrumpida por la expansión de la cultura inca, quien al momento de conquistar los territorios locales van a empezar a implantar sus propios estilos, como por ejemplo el de hacer cerámica. Pero como ya les dije, no solamente en la forma de hacer cerámica, sino que también imponían su religión, sus estilos arquitectónicos y así otros aspectos más. A la expansión incaica se le va a denominar tercer horizonte. Posteriormente llegan los españoles, pero esto ya es otra historia. El sistema cronológico procesual. Este sistema va a ser introducido y popularizado por el señor Luis Guillermo Lumbreras. El señor Lumbreras se va a basar en indicios materiales del desarrollo social, económico, tecnológico y político, pero principalmente en el estudio de las relaciones socioeconómicas. Para ello se estableció una serie de procesos de desarrollo o evolución que estaban determinados por el modo de producción y trabajo. Como podemos observar en la pizarra, estos patrones fueron establecidos dependiendo del desarrollo del hombre. Así tenemos una comunidad primitiva,
cual se inicia con la llegada del hombre en el Perú y culmina con la construcción de los primeros centros ceremoniales. Tenemos un formativo, el cual vendría a ser el proceso de desarrollo de los primeros estados. Tenemos también lo que denominamos las primeras síntesis culturales y posteriormente tenemos lo que son los estados regionales, que se forman a partir de la desintegración de los grandes imperios. Entonces, para poder aclarar mejor, mencionemos el proceso de desarrollo. El primer proceso inicia con el poblamiento americano, en el cual el hombre es cazador-recolector y vive una vida transhumante. A esta primera etapa se le denomina el periodo lítico. En la segunda etapa podemos encontrar el inicio de la domesticación de plantas y animales. Esta segunda etapa está relacionada con lo que denominamos el arcaico inferior. En la tercera etapa se da el surgimiento de los primeros jefes y de las élites gobernantes. Los primeros dirigentes fueron astrónomos que guiaron a la población para poder producir un excedente económico. Al producirse un excedente económico, la población tuvo tiempo para poder especializarse en otras actividades, como por ejemplo surgieron los arquitectos y por ende la construcción de grandes templos ceremoniales, y así como otras actividades más que empezaron a surgir. Esto es característico del periodo arcaico superior. En la cuarta etapa tenemos la consolidación del Estado como una herramienta de control. Para que ello ocurra debió existir todo un proceso a la cual se le denominó formativo. El formativo se divide en 5 etapas, pero para no confundiros solo mencionaré 3 etapas. El formativo inicial, formativo medio y formativo final. En el formativo inicial se estaría dando la formación de pequeños estados en diversos puntos de nuestro territorio con un tipo de gobierno teocrático. El formativo medio vendría a ser la primera síntesis cultural en la que uno de los estados del formativo inicial se iba a encargar de recopilar todos esos conocimientos y expandirlos por un extenso territorio. Es el caso del Chavín. Y el formativo final vendría a ser la desintegración de este, formándose pequeñas culturas con influencia chavín, o también llamadas culturas puentes, como por ejemplo la cultura Parac. En la quinta etapa tenemos a la urbanización, lo cual caracteriza a los pueblos que se desprendieron de la influencia chavín. Aquí el tipo de gobierno ya no solamente es teocrático, sino también militar. A esta etapa se le denomina como el primer estado regional. El surgimiento de los primeros estados regionales permitió la diversificación cultural, pero también provocó un desarrollo desigual, ya que no todos los pueblos se desarrollaron de manera homogénea. Como sexta etapa tenemos el surgimiento y posterior desintegración de los imperios, como es el caso del Imperio Wari y del Imperio del Tahuantinsuyo. Ambos imperios fueron el resultado de la síntesis cultural de estados regionales anteriores, como es el caso del Imperio Wari, que se formó a partir de la cultura Huarpa y recibió influencias de la cultura Nazca y Tiahuanaco, y no solo de ellos, sino de otras culturas más. Otro ejemplo de síntesis cultural es la del Gran Imperio Inca, que también se puede decir que es la última, ya que lamentablemente con la repentina caída del Tahuantinsuyo en manos de los españoles, todo el conocimiento ancestral andino fue desapareciendo. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo un pequeño cuadro en la que pues he intentado resumir todo lo que he dicho y lo he hecho de la manera más comprensible posible. Espero que hayan logrado retener aunque sea un poco de lo que he hablado, ya que el tema no está nada complicado, ¿ok? Y bueno gente, eso fue todo y espero que les haya resultado útil esta información. Y si tienen alguna duda, consulta o recomendaciones que hacer, pues solo déjenlo. Ya saben que nos pueden seguir en